Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar como cada domingo lo venimos haciendo y vamos a tener una meditación previamente a compartir los símbolos de la Cena del Señor, pero antes, como lo hacemos cada domingo, vamos a escuchar un himno primeramente, un himno de nuestro himnario, los himnos y cánticos del Evangelio. Vamos a escuchar el himno 271. Muy bien, y antes de participar de los símbolos, vamos a tener una breve meditación. Los invito a que podamos leer en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 23, donde el apóstol Pablo les narra a los miembros de la iglesia de Corinto lo que también está contado en los evangelios, ¿no? Pero lo leemos aquí, dice así. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a leer un versículo en 1 Pedro 2:24. El apóstol Pedro habla sobre el Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si leemos la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es partido, y otro sinónimo que también podemos utilizar, que se puede traducir de ese término, es molido. El cuerpo del Señor Jesús fue molido a causa de nuestros pecados. Él pagó con la culpa, con el castigo que merecíamos nosotros. Y seguimos leyendo el versículo 25 de 1 Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y a veces sabemos que todos los domingos nosotros participamos de la Cena del Señor, y a veces corremos con el riesgo de que esto se transforme como en un mero rito, ¿no? O hasta en una rutina. Lo hacemos cada domingo ahora actualmente a las 11 de la mañana. Hay un horario casi algo, reitero, rutinario, que lo hacemos sin pensar en lo que estamos realizando, en lo que estamos participando de estos símbolos. Y quiero que leamos también, que sigamos la lectura en el versículo 27, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Saltamos al versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda lo que debemos hacer previamente a participar de la cena del Señor. Como comenté antes, a veces vemos como que es algo rutinario participar de la cena del Señor, que lo hacemos sin ninguna preparación, como cualquier actividad más. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos examinarnos a nosotros, y si tenemos pecados, que seguramente todos lo tenemos a lo largo de la semana, que hemos tenido actitudes que son contrarias a lo que nos manda Dios, debemos arrepentirnos y pedirles perdón a nuestro Padre Celestial. Dice 1 Juan 1:9, un versículo muy conocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que tenemos que realizar previamente antes de participar de estos símbolos. Limpiarnos, pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por los pecados que hemos cometido, y de esta manera tomar la cena dignamente. Y ahora vamos a volver los versículos que salteamos. Leemos el versículo 29, que dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Acá tenemos la parte contraria. Nosotros lo vemos después, pero el apóstol Pablo lo nombra antes, ¿no? Y esto es lo contrario a lo que vimos primeramente, que es arrepentirse de nuestros pecados. Aquí el apóstol nos expresa de una manera extremadamente clara que si no pedimos perdón por los pecados y tomamos la cena indignamente, comemos y bebemos para nosotros juicio. Y el versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios, pero claramente lo podemos hacer para nosotros, lo podemos aplicar para nuestra vida. Entonces claramente debemos autoexaminarnos a nosotros mismos para ver en qué condición estamos para tomar la cena del Señor. Y quiero que leamos un proverbio, el proverbio 28, capítulo 28, versículo 13, donde dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claramente este versículo de los proverbios nos dice las dos consecuencias que tiene esas dos actitudes que vimos que el apóstol Pablo nos narra en los Corintios. Un proverbio maravilloso. Y ya para ir terminando, leemos en 1 Corintios, en el capítulo anterior, capítulo 10, a partir del versículo 20, donde dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Debemos arrepentirnos y alejarnos de nuestros pecados. Como si no lo hacemos, como dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 21, dice que estaríamos bebiendo la copa del Señor y la copa de los demonios. Y nuestro Padre Celestial, como vimos, Él es justo como para perdonar todos nuestros pecados. Entonces debemos realizar esa acción, autoevaluarnos y pedirle perdón a nuestro Señor. Y ya para culminar, quiero que el último versículo que leemos antes de tener una oración, leemos en 1 Juan capítulo 4 versículos 9 y 10, donde leemos que el perdón de nuestro Padre Celestial se muestra siempre y se mostró claramente en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios se hizo hombre
y se entregó en manos de pecadores a causa de nuestros pecados. Y leemos en 1 Juan 4, 9, 10, donde dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que ahora, al participar de estos símbolos, tengamos en mente estos versículos. Sepamos que estamos recordando, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que leímos, dando testimonio de nuestros pecados que han sido perdonados, de la salvación y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces vamos a tener una oración y ya podemos participar de los símbolos. Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo domingo que nos podemos volver a encontrar para recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te agradecemos por ello, Señor, como lo hacemos cada domingo, de que damos testimonio de que vivimos gracias a ti, a tu sacrificio. También te pedimos que bendigas a este pan, a esta copa que vamos a participar ahora, y también te pedimos que nos ayudes a apartarnos de nuestros pecados, que podamos cada domingo presentarnos de una manera digna ante ti, al tomar a la copa el pan y la copa de la cena del Señor, y obviamente tener una vida digna en toda nuestra vida, no solo en la iglesia como si fuera algo ritual, como lo estuvimos viendo. Te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús, amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque una vez más hemos hecho memoria participando de estos símbolos de la obra del Señor Jesús en la cruz. Y Padre Celestial, estos símbolos que nos hablan de su muerte, de su entrega, de su sacrificio, pero sobre todas las cosas nos hablan de que Él derramó su sangre por nuestros pecados en esa cruz. Padre Celestial, sin esa obra de la cruz, ninguno de nosotros se hubiera salvado. Era necesario que un ser puro, santo, sea, Señor, muerto, Señor, para así cumplir la justicia tuya, Padre Celestial, que no toleras el pecado. Era justo castigar
el pecado, pero lo hiciste con tu Hijo y no con nosotros. Por eso, Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por la obra de la cruz sobre todas las cosas. Recibe, oh Dios, en esta mañana nuestra alabanza, nuestra gratitud, y te lo ofrecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos algunos anuncios para dar. El martes está la reunión unida de oración y el tema general es la importancia de la intercesión, y como subtema, en este caso, este miércoles, ha de ser la intercesión por la salud espiritual y el crecimiento de los santos. En esta ocasión el orador será Juan Carlos Coletti, misionero en la provincia de Salta. El miércoles tenemos también nuestra reunión a las 20 y 30 horas, reunión de estudio y oración. Entonces el sábado también hay una reunión importante para las hermanas, es la reunión unida de oración femenina, esto es a las 15 y 30 horas. Este mes está organizada por las hermanas de nuestra iglesia. En este caso ha de hablar la hermana María Cristina Jamarlí de Morris, y este mensaje se verá por nuestro canal de YouTube. Y finalmente, hermanos, el domingo a las 11, la Cena del Señor, para luego tener un encuentro familiar compartiendo la palabra de Dios. Sin más, nos despedimos, nos vemos en la próxima. Chao. Anunciaremos
Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder reencontrarnos en un nuevo domingo, después de haber compartido los símbolos y ahora en este pequeño rato para compartir una breve reflexión acerca de la palabra de Dios, que le pido al Señor sea de bendición y sea de utilidad para tu vida, así también como le pido que sea para la mía. Siempre creo que es conveniente que no nos quedemos solo en palabras, sino que también podamos llevar a la práctica o a los hechos o a las acciones las cosas. Y quiero compartirles un tema que me llamó mucho la atención en la semana. De hecho, algo también se dialogó o se habló en la reunión de los miércoles, que también me parece de mucha bendición para nosotros que podamos compartirla, la reunión de estudio de la palabra. Algo de eso habló Rubén, si bien el tema central era otro. Pero lo que les quiero compartir hoy, esto que tanto me llamó la atención y tanto ruido en el sentido mental me hizo, es acerca de este tema. Como ven en pantalla, acerca de la autoevaluación. Esto que creo que es imprescindible en cada uno de nosotros como personas y más todavía como seguidores de Cristo. Esto de repensarte, de reflexionar acerca de tus pasos, acerca de cómo estás dando esos pasos y acerca de tus decisiones. En base a qué estás tomando tus decisiones, en base a qué cada uno de nosotros estamos caminando por este sendero que creemos que en cada momento tiene que estar guiado por Dios. Si uno empieza a analizar esto de la autoevaluación, tenemos que separar las dos palabras, ¿no? Evaluarte a vos mismo, pero me quiero quedar en un principio con el término evaluación, ¿sí? ¿Qué implicaba? Y según el diccionario, según la Real Academia Española, el término o el concepto evaluación significa valoración, ¿sí? Valorar algo,
valorar o conocimientos, valorar conductas, valorar actitudes, valorar rendimientos, pero más de uno, más de una hermana en la iglesia también es docente, y desde el aspecto pedagógico sabemos que no es solamente valorar un resultado o valorar un conocimiento, sabemos que el evaluar o la evaluación implica un montón de otras cosas, es mucho más complejo. Desde la mirada pedagógica, la evaluación es un proceso que es dinámico, que no se mantiene siempre igual, que cambia, se modifica, que es continua, que puede ser o en un momento determinado o a lo largo del tiempo, que puede ser sistemático, que puede estar enfocado no solo a un cambio de actitud, un cambio en el conocimiento, a una evolución en algo, sino también al cómo fue transitándose esos cambios, ¿sí? En esta filmina nosotros, en esta imagen, vemos a lo que creo que todos, en algún momento de nuestra vida, en especial en la niñez, donde era todo nuevo y teníamos muchos temores, teníamos como idea de evaluación, ¿sí? ¿Quién de nosotros nunca dudó de sus capacidades o nunca se sintió atemorizado en que alguien o algo iba a ser valorado a partir de lo que cada uno de nosotros teníamos que hacer en ese momento, sea una evaluación de una materia o mismo nosotros hoy en día en el mundo laboral, en nuestra familia, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos sentimos evaluados, ¿no? Y en esta idea antigua o tradicional de evaluación, ¿cuántas veces nosotros no tenemos temor? Hace unas semanas, el señor Morris nos hablaba en los miércoles acerca de un temor innecesario. ¿Cuántas veces en una evaluación no hemos tenido temores innecesarios, ¿no? Como que si nos fuera mal, de repente se acabara el mundo, de repente sería una catástrofe para cada una de nuestras vidas si no lográbamos una aprobación. Lo mismo pasa en una carrera profesional. No se crean que esto tiene que ver con cuestiones de edad. ¿No? Entonces yo creo que en la vieja idea de evaluación, esta que estamos viendo en pantalla, muchos de nosotros en nuestra vida nos tocó tener miedo y nos tocó creer que éramos un número, ¿no? Te sacaste un 9, te sacaste un 10, soy un 10, soy un 9, soy muy bueno haciendo esto. Te sacaste un 4, te sacaste un aplazo, no servís para eso, no servís para esa materia, no sirve lo que estás haciendo. Evidentemente algo mal estás haciendo, ¿verdad? ¿No es así? Y a veces eso no es tan cierto. Un 9 o un 10, tal vez dentro de 2 semanas, los conocimientos que eran 9 o 10, de repente se fumaron, te olvidaste, porque el método no te sirvió, porque el proceso no fue continuo ni fue positivo. Entonces, esa vieja idea de evaluación, creo que venimos nosotros a desterrarla y a basarnos en otra cosa. Lo mismo va a pasar con nuestra vida en Cristo. ¿Cómo consideramos nosotros que el Señor nos está evaluando? ¿O qué tipo de personas somos hoy en día en cuanto a nuestra reflexión o nuestra autoevaluación? Fíjate lo que dice este texto. Esto lo extraje de un grupo de educadores colombianos, que son muy prestigiosos. Existen casos de estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y en los que los sistemas de evaluación llegan a ser muy rígidos y lo mismo se reduzcan a calificaciones que no les terminan ayudando. Entonces es necesario reflexionar sobre un sistema de evaluación que sí sea una ayuda a los estudiantes. Y en nuestra vida en Cristo es necesario que veamos nuestro andar, nuestro caminar, como una ayuda y no que consideremos que nuestros aciertos y nuestros defectos nos hundan en un hoyo.
que nuestras virtudes o nuestros defectos o nos catapulten a ser un santo o nos hundan en la consideración de un pecador. Ya sabemos que el Señor nos rescató, nos limpió y ya sabemos que no somos merecedores de la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Pero así todo, en nuestra condición de pecador, el Señor nos ama. Entonces, necesitamos un método, una ayuda que nos, valga la redundancia, nos posibilite ayudarnos a reencaminarnos cuando a veces no estamos transitando nuestro mejor camino. Eso sí, entonces me da a pensar esta pregunta: ¿qué tipo de personas somos hoy? ¿O qué persona estamos siendo hoy en cuanto a nuestra conducta en el Señor? ¿Somos de los que dejamos que otros nos evalúen lo que somos y hacemos? ¿Somos los que sí nos evaluamos cuando nos acostamos a la noche en oración y repensando lo que fuimos, lo que hicimos? ¿Qué tipo de persona estamos siendo hoy? Si somos de los que dejamos que nos evalúen o que otros nos consideren o que otros nos cataloguen, entre comillas, podemos ir al Evangelio de Mateo, Mateo 15, versículo 14, donde el Señor Jesús, hablando con los fariseos, en esos intercambios muy ricos que la Biblia nos muestra, en los que el Señor mismo con sus discípulos, el pueblo y los religiosos tenía esas espléndidas salidas y esas espléndidas enseñanzas, ¿no? En una de esas, en Mateo 15, el Señor les dijo a sus discípulos: déjenlos, son ciegos, hablando de los religiosos de ese momento, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y también en otro pasaje, en los Proverbios, en el Antiguo Testamento, Proverbios 3, en el versículo 5 y 6, Salomón nos decía: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, si solamente nuestra conducta la dejamos librada al que nos digan o al que otro nos evalúe, ¿qué voz es la que estamos escuchando? ¿La del Señor, como en el proverbio, de que nos confiemos ciegamente en Dios de todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia? ¿O la de otros, que más allá de una buena apreciación o una buena intención, no dejan de ser humanos, hombres de carne y hueso como cada uno de nosotros, y son ciegos guías de ciegos? Pero también creo que es necesario que, a pesar de la voz que escuchemos, que debería de ser la de Dios, nosotros también en la almohada a la noche nos repensemos, nos autoevaluemos. Acompáñenme a la siguiente lectura. 1 Corintios 9, versículo 26 y 27. En esta imagen vamos a ver a Pablo, no es una pintura del apóstol Pablo, pensando seguramente y escribiendo las tantas cartas ricas que nos dejó. 1 Corintios 9, 26 y 27, y quiero que le hagas un alto a este versículo y que lo tengas en cuenta para el final. Dice Pablo: por eso yo corro, en la traducción nueva, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno
para que haga lo que debe hacer, con propósito, con una mirada fija, una mirada en algo concreto y seguro. Disciplino mi cuerpo, lo someto a diferentes pruebas seguramente, a diferentes situaciones que no sean tan agradables para nosotros, seguramente. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Porque muchas veces nosotros nos entrenamos, pero no terminamos haciendo o no terminamos siguiendo ese propósito para el cual nos entrenamos. Por eso te propongo que consideremos sumamente importante que Dios sea nuestro evaluador santo y que nosotros nos dejemos guiar por Él, para que hagamos lo que tenemos que hacer y no lo que nosotros solamente por nuestra propia prudencia consideremos hacer. Por eso llamamos a esto un proceso, ¿no? Como en la evaluación, desde que nacemos hasta que somos adultos y en nuestra vida en Cristo hasta que el Señor nos venga a buscar. Un proceso perfecto de perfeccionamiento, porque si es de Dios es perfecto. Y el objetivo nuestro y el objetivo de Dios es que lleguemos a ese perfeccionamiento en el día de Cristo. Pero es un proceso. De ninguna manera nosotros podemos caer en la soberbia de que mañana o pasado mañana lleguemos a ese estado. Es un proceso. Va a costar tiempo y seguramente muchas pruebas en el medio. ¿Y cómo consideramos que es ese proceso? Consta de diferentes partes, pero creo que debemos aprovechar esa libertad que Dios nos dio para buscarlo y no para hacer lo que no debemos hacer. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esa libertad vuestra, la nuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Otro versículo en Gálatas 5, versículo 1, nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cada uno de nosotros somos libres, sí. Nos dio libertad espiritual Cristo al nosotros haberlo recibido en nuestras vidas, pero nosotros tenemos esa libertad y ¿cómo la usamos? Esa es la gran cuestión. Nos hizo libres, pero ¿cómo estamos usando esa libertad? Para un buen camino, para un mal camino, inestable, a veces para el bien, otras para el mal, para las fortalezas y perfeccionarnos, o para hacer la vista a un lado y continuar en nuestras debilidades que todos tenemos. En Pedro, en la primera carta, Primera Pedro 2, versículo 16, fíjense lo que dice. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, y continúa, y en otro más adelante dice que haciendo bien como seres libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usemos, hermanos, esa libertad, que en otra oportunidad la podemos pensar como un arma para hacer el bien o un arma para hacer el mal. Usemos esa libertad como siervos de Dios, para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Pero sin esa autoevaluación, nosotros no vamos a ser conscientes de si estamos usando esa libertad para perfeccionarnos o para seguir en donde estamos, para estancarnos y muchas veces para caer más bajo. Continuamos y vemos qué hago entonces con todo esto. Y vemos la imagen de un manual. Sería buenísimo que en nuestras vidas
todo tenga un manual y sepamos a ser padres por un manual, por ejemplo, a ser buenos hijos por un manual, ¿verdad? A ser los mejores profesionales por un manual. Eso está perfecto. No existe el manual perfecto, pero sí existe el libro perfecto y la guía perfecta, y está acá, en nuestras Biblias. Es lo que el Señor nos dejó. ¿Es un manual? ¿Es un libro más? No, acá está la perfección y tenemos que saber encontrarla y saber buscarla para nuestras vidas. Nos dejó consejo y guía en todos los temas para los que necesitemos guía, para los que necesitemos sustento, para cuando necesitemos aliento, para cuando necesitemos parar la pelota y decir tengo que cambiar de dirección porque así voy de vuelta a caer en el hoyo. Tenemos 3 pasos que considero que convenientes como para que primeramente yo podamos llevar de las palabras a los hechos nuestro camino. Primero es pensar de dónde me sacó el Señor y busquemos. Vayamos a Deuteronomio 8:2, y después vamos a leer en el mismo capítulo 8, el versículo 14. Pero en Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años de desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te acordarás de todo el camino, un camino en donde a Israel le costó años, pruebas, desánimo, momentos de felicidad por la libertad y momentos en donde sus pensamientos fueron nublados y le reclamaron al Señor por qué los sacó de la tierra de Egipto. Pero fíjense lo que dice en el versículo 14. Empieza en el 11 diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero en el 14 dice el por qué te tenés que cuidar. No vaya a ser cosa que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Cuando vienen las buenas. ¿De dónde me sacó el Señor? Si hoy estás pasando por tu mejor momento, seguramente en algún otro o en algún tiempo pasado no estabas en tu mejor momento. Si hoy estás en una buena situación, en un buen contexto, cuídate de que no se enorgullezca tu corazón, cuídate de la soberbia que solemos tener. No vaya a ser cosa de que te olvides de Dios y de dónde te sacó en tiempo pasado. Entonces, siempre el mirar al pasado no es para quedarse en él, lo dice su palabra, no mires hacia atrás. Vamos enfocados en adelante, en el objetivo. Pero sí sirve el mirar al pasado para recordar de dónde me sacó el Señor, para no cometer los viejos errores. Por eso pasamos al segundo paso. ¿En dónde estoy hoy? En el presente. Y ahí es donde volvemos a la Filmina que decía, ¿qué tipo de persona estoy siendo hoy? La que dejo que otros me evalúen, me guíen, más allá de que su consejo sea bueno o no, o soy también de los que se autoevalúa para volver a encaminarse en el buen camino del Señor. ¿En dónde estoy hoy? Y vamos a buscar en Ageo, en el Viejo Testamento, en los últimos libros,
Ageo 1, versículo 5, cuando el profeta, los últimos profetas, empiezan a darnos unas buenas lecciones. Dice Ageo 1, versículo 5, muy cortito: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pensá día y noche y en el mismo momento reflexioná sobre tus caminos, sobre lo que hiciste, sobre lo que hicimos, lo que estamos haciendo. Y en el Salmo 119, vamos rápidamente, un poco más atrás en la Biblia, Salmo 119, desde el versículo 55 al 59, y los vamos a leer, porque es realmente muy enriquecedor. Dice el versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Sigue en el 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Nunca es tarde. El Señor a cada instante, a pesar de lo que somos, nos dice que nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a considerar mis propios caminos y volver tus pies a lo que Dios quiere para tu vida, para la mía. Cuando ya vimos el pasado y sabemos en dónde estamos, inevitablemente muchas veces proyectamos al futuro. Miramos arriba y soñamos, ¿no? ¿A dónde vamos? Sabemos que nuestro futuro depende del Señor. Si el Señor lo permite, sea prometedor, sea siempre mejor que el presente, ¿no? A veces sabemos que eso puede no pasar, no ocurrir, pero nosotros confiadamente creemos que así va a ser. Los planes del Señor, dice, siempre obran para bien. ¿A dónde vamos? Vamos justamente a Gálatas. Vamos a 2 de las cartas de Pablo. También Gálatas 5, verso 7. Rápidamente, Gálatas 5, verso 7. Fíjense lo que dice. Vosotros corrías bien. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corrías bien la carrera, ibas por el buen camino. ¿Quién te estorbó para desviarte de la verdad? ¿A quién escuchamos? ¿A quién le damos importancia? ¿Por quién nos dejamos evaluar? Para que nos escapemos de ese camino. Eso es un gran peligro, hermanos, para todos nosotros, es un gran peligro. Nuestras decisiones atadas a otros. Insisto, siempre hay que escuchar, hay que buscar el consejo, mucho más de la gente experimentada, de nuestros seres amados, pero mucho más que eso, primeramente, en tu pieza, en tu cuarto, en tu lugar cómodo, en tu soledad y orando al Señor. Esa es la mejor manera para librarnos de este peligro, de los malos pasos. A veces cuando uno quiere volver a tener el físico que tenía o el estado de entrenamiento que tenía años atrás, y pensamos, bueno, vamos a bajar unos kilos. Ahora con la pandemia engordamos. Vamos a bajar unos kilos, quiero ir al gimnasio, si se abrió, o hacer actividad física, pero bueno, quiero que sea mágico ese resultado y mañana ya baje 10 kilos. Es difícil.
Es difícil porque, como habíamos mencionado anteriormente, esto se trata de un proceso y en el que seguramente, como dice Pablo en los Corintios, tengas que disciplinar tu cuerpo, tengas que entrenar para poder llegar al propósito. Eso es un gran peligro cuando nosotros desenfocamos ese propósito porque alguien nos estorbó o porque le dimos lugar a ese alguien. Fíjense también en los Filipenses, si vamos más adelante. Filipenses 2, versículo 16. Filipenses 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué hermoso que es cuando llegás al final de algo, de un proyecto y decís, lo di todo, decís, di día y noche lo mejor que pude. Y qué mejor cuando en ese a dónde vamos nos enfocamos en Jesús, en lo que nos dejó, en su obra. Y podemos estar seguros de que el día que Cristo llegue y nosotros estemos frente al Señor, digamos, estoy seguro porque creo que di todo. Seguro que me equivoqué, pero lo di todo. No me guardé nada. Pasa mucho en el deporte. Dalo todo y por más que hayamos perdido, estoy satisfecho porque di mi 100%. Qué miedo y qué temor me dio cuando en la semana vi una reflexión que desató todo este mensaje, hermanos. Qué temor me dio que el día en que el Señor, yo pueda ver al Señor, me avergüence de decir que no di mi 100% en Él. Con todo temor lo digo. Tratemos de que sea el tiempo para poder reevaluarnos, autoevaluarnos y redirigirnos. Volver nuestros pies a sus testimonios, decía la palabra. El objetivo nuestro tiene que ser Jesús. No hay dudas de eso. Jamás podemos tener dudas de eso. Sea que nos pasen cosas, pruebas difíciles, jamás podemos tener en duda eso. Jamás. Jamás. Y ahí volvemos, para ir cerrando, a Pablo y a la carta a los Corintios, que hemos visto al principio. Dice, por eso, 1 Corintios 9, 26, 27, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, como quien no sabe para dónde va. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe ser, lo que debe hacer, lo que debo yo hacer. Y fíjense, continúa, y esto es lo que quería compartirles. No sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso, hermanos, es lo que realmente me hizo muchísimo ruido, entre comillas, a mi cabeza. Cuando sabemos que, tal vez habiendo sido de bendición a otros, no vaya a ser cosa que yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, autoevaluémonos, reflexionemos nuestros pasos, pero por sobre todas las cosas, no en nuestra prudencia, no en nuestros pensamientos, no en nuestras decisiones, en nuestras deducciones. Todo, sea laboral, familiar, cualquier mínimo detalle, por más insignificante que parezca, consultalo al Señor, consultémosle al Señor en oración.
Tal vez hay oportunidades que no podés desaprovechar y de un día para el otro te ofertan un nuevo trabajo y tenés que decidir pronto si el trabajo que tenés lo dejás para tomar otro. A veces no hay tiempo, pero sí hay tiempo siempre para que en ese instante le pidamos al Señor que sea nuestra guía, que nos diga con convicción, que nosotros sepamos claramente cuál va a ser nuestra mejor decisión a tomar. Eso es autoevaluarse también. No vaya a ser cosa que habiendo sido heraldo de bendición, mensajero, evangelizador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremenda reflexión, hermanos. Y quiero cerrar con eso que les comenté. En la semana vi un mensaje en una red social que desató todo este mensaje, toda esta idea. Ese mismo mensaje fue en realidad de una mujer cristiana, estadounidense hace muchísimos años, evangelizadora, llamada Kathryn Kuhlman. La pueden buscar. Hay muchas historias, a veces indagando un poco uno no encuentra las mejores historias de esta mujer, en otras sí, de mucha bendición, pero no estamos acá para juzgar esos caminos. Quiero compartirles lo que decía esa reflexión de esta mujer. Fíjense, el mundo, ahí no llego a ver, esperen que corro la pantalla acá. El mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa para decir. Lo intenté. Me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien lo hizo todo posible. Lo intenté. Me entregué lo mejor que pude al Señor. Eso es lo que yo quiero y con todo temor lo he pensado en estos días y no quiero que me pase. No quiero que cuando el Señor me mire, mi cara sea de vergüenza. Porque ya sé que el Señor te ama y me ama y nos ama como somos. Con nuestro pasado, presente, futuro. Pero yo quiero decir, también lo intenté. O di lo mejor. Que así sea, hermanos. Señor, que bendiga su palabra, bendiga esta reflexión para que nos autoevaluemos realmente siempre bajo la guía del Señor. Amén.